Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desde la Aceptación. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que todos en algún momento de la vida hemos enfrentado, la culpa y el peso de no aceptar ciertos capítulos de nuestra historia. ¿Has sentido alguna vez que algo que pasó te sigue persiguiendo como si llevaras un nudo en el pecho que aprieta cada vez que lo recuerdas? Ese nudo puede ser una decisión que tomaste, algo que dijiste o incluso algo que no hiciste, pero que no dejas de lamentar. Este peso se vuelve especialmente intenso durante un proceso de duelo, cuando la culpa aparece como una compañera silenciosa y persistente. La culpa en el duelo es muy común. A veces pensamos, si hubiera hecho esto diferente, o tal vez pude haber evitado esto. Es un nudo que no solo aprieta, sino que también nos mantiene anclados en el pasado. Ese nudo que aprieta el pecho es como una cuerda tirante que nos mantiene inmóviles. Mientras más fuerza hacemos para soltarla, más se tensa, generando incomodidad y agotamiento. Liberarte de la culpa es como aflojar esa cuerda poco a poco, respirando con paciencia y dejando que el nudo pierda su fuerza hasta desatarse. Este acto de soltar nos devuelve la libertad de movernos hacia adelante y abrazar el presente con ligereza. Pero quiero decirte algo muy importante. Es posible soltar, mirar hacia adelante y encontrar paz. Hoy vamos a hablar de cómo trabajar con esa culpa, cómo liberarnos de ella y cómo abrazar nuestra historia con aceptación y perdón. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñame en esta charla llena de esperanza y herramientas para sanar. La culpa es una emoción universal. Todos la sentimos, pero hay algo que entender, algo muy importante. La culpa no es mala, no es mala en sí misma. En pequeñas dosis puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestras acciones y a corregir errores. Por ejemplo, si le hablas mal a alguien en un momento de estrés y luego sientes culpa, eso puede motivarte a disculparte. Pero cuando la culpa se queda atrapada en un ciclo de autocrítica y castigo constante, deja de ser útil y se convierte en una carga pesada. La culpa es también una respuesta psicológica que se activa cuando violamos nuestros propios valores o normas internas. Es como una alarma que nos avisa que algo no está alineado con nuestra percepción de nosotros mismos. Esta alarma, aunque útil en algunos casos, puede volverse un ruido constante cuando no aprendemos a gestionarla. Por ejemplo, si constantemente te recriminas por una decisión que tomaste hace años, esa culpa se convierte en un látigo emocional que impide el autoperdón. Imagínate cargar una maleta con ladrillos en una subida empinada. Al principio, quizás pienses que puedes con ella, pero con cada paso se vuelve más pesada hasta que ya no puedes avanzar. Eso es lo que hace la culpa no procesada. No te deja disfrutar del presente porque siempre te recuerda lo que pudiste haber hecho mejor. A nivel biológico, esta sensación perpetua de carga puede activar respuestas de estrés crónico, afectando la calidad del sueño, la concentración e incluso la salud cardiovascular. La ciencia ha demostrado que quienes procesan la culpa de manera saludable experimentan mayores niveles de bienestar emocional y resiliencia. Además, es importante diferenciar entre la culpa adaptativa y la culpa tóxica. La culpa adaptativa surge como una guía que nos ayuda a reconocer errores y a repararlos. Es como una luz intermitente que nos recuerda tomar acción. Por el contrario, la culpa tóxica es como una sombra que nos persigue constantemente, sin ofrecer ninguna solución. Aprender a reconocer esta diferencia es el primer paso hacia una vida emocional más equilibrada. Ahora, si la culpa nos ata al pasado, el perdón es la llave que nos libera.
Es el puente que nos permite transformar el peso de los errores o las heridas en aprendizaje y liberación emocional. Perdonar no se trata de borrar lo ocurrido, sino de soltar el impacto que tiene sobre nosotros, eligiendo avanzar con ligereza. Perdonar no es olvidar o justificar lo ocurrido. Más bien, es un acto consciente de liberar el poder que una experiencia tiene sobre nosotros. Cuando no perdonamos, es como si mantuviéramos atada esa maleta de ladrillos, cargándola a cada paso. El perdón corta esa cuerda, devolviéndonos la posibilidad de caminar sin peso adicional. Es importante entender que el perdón no es un regalo para la otra persona, sino para uno mismo. Psicológicamente, el perdón está estrechamente relacionado con la liberación emocional. Estudios en neurociencia han demostrado que cuando perdonamos, disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan las sustancias químicas relacionadas con el bienestar, como es la serotonina. Esto no solo mejora nuestra salud mental, sino también nuestro estado físico. Perdonar es en esencia un acto de autocuidado. Un ejemplo común de la dificultad para perdonar se da en las relaciones familiares. Imagina un conflicto no resuelto con un ser querido. Al mantener ese resentimiento, no solo afecta a la relación, sino que consume nuestra energía mental y emocional. Sin embargo, al decidir perdonar, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, sino que nos negamos a que siga afectándonos. Es como abrir una ventana en una habitación oscura para dejar entrar la luz. El proceso de perdonar puede ser desafiante y a menudo requiere tiempo. Implica primero reconocer lo que sentimos, permitirnos experimentar esas emociones sin juicio y luego tomar la decisión de soltar. Aquí es donde entra en juego la autocompasión. Tratarnos con la misma amabilidad con la que trataríamos a un amigo que atraviesa por algo similar. El perdón no es un evento único, sino un camino que puede requerir pasos pequeños y constantes, pero que al final nos lleva hacia una mayor libertad y paz interna. Aquí es donde entra la aceptación, porque no podemos hablar de perdón sin reconocer que también necesitamos aceptar lo que ocurrió. Perdonar a menudo nos lleva a un lugar de reconciliación con la realidad, donde elegimos soltar aquello que nos ata al pasado para crear un espacio en el presente. La aceptación es el siguiente paso natural, una decisión activa de mirar lo sucedido sin juicios extremos y sin resignación, sino con el propósito de avanzar desde un lugar de claridad y equilibrio. Cuando hablamos de aceptación, muchas personas creen que significa rendirse o resignarse a esas cosas que no pueden cambiar. Pero la aceptación no tiene nada que ver con rendirse. Aceptar es mirar lo que pasó, reconocerlo y decidir que eso no definirá tu vida. Es un acto de valentía que implica reconocer la realidad de tal como es, sin maquillarla, pero también sin quedar atrapado en ella. Imagina que estás en un bosque después de una tormenta. Ves los árboles caídos, las ramas esparcidas, y podrías quedarte lamentando el estado del camino. Pero también tienes la opción de buscar un sendero nuevo o incluso de limpiar el que ya tienes frente a ti. Aceptar es esa elección activa de seguir adelante, de crear algo nuevo a pesar de lo que sucedió. Un ejemplo relacionado con nuestras emociones: imagina que estás manejando por una carretera y tomas una desviación que resulta ser un camino lleno de baches. Al principio puede que te sientas frustrado o arrepentido. Sin embargo, quedarte estancado en esos sentimientos no arreglará el camino. La aceptación es el momento en que decides dejar de recriminarte y empiezas a buscar cómo volver al camino principal, reconociendo que aunque fue un error, es una parte del trayecto.
La aceptación también tiene un fundamento psicológico importante. Estudios en terapia de aceptación y compromiso muestran que aceptar nuestras experiencias internas, como son los pensamientos y emociones difíciles, reduce el impacto negativo que éstas tienen sobre nosotros. En lugar de luchar, aprendemos a convivir con ello y avanzar hacia nuestras metas personales. Aceptar no significa que el dolor o la incomodidad desaparecerán de inmediato, pero abre la puerta para que podamos manejarlos desde un lugar de calma y claridad. Es como aprender a surfear una ola en lugar de resistirse a ella. Al fluir con el movimiento del agua, disminuye la posibilidad de ser arrastrado por la corriente. Aceptar tu historia tiene un impacto directo en tu bienestar emocional. Al dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, disminuyes la ansiedad y el estrés. En lugar de gastar energía en resistirte a lo inevitable, puedes redirigir esos recursos hacia el autocuidado, la creatividad y el crecimiento personal. Además, aceptar tu realidad permite que tu mente y tu cuerpo trabajen en armonía, reduciendo los niveles de cortisol y promoviendo un estado de calma. Aceptar también tiene un efecto liberador porque elimina la presión de intentar cambiar lo que ya pasó. Es como si limpiaras una ventana sucia que no te dejaba ver la luz del sol. Esa claridad no solo ilumina lo que está frente a ti, sino que también te ayuda a encontrar nuevos caminos. Este proceso puede ser transformador, ya que te permite valorar aspectos positivos que antes dabas por sentado o no podías notar debido a esa niebla emocional que genera la resistencia. Desde una perspectiva psicológica, la aceptación está vinculada con la resiliencia. Las personas que practican la aceptación son más capaces de adaptarse a los cambios y afrontar las adversidades con mayor fortaleza emocional. Esto no significa que el dolor o la incomodidad desaparezcan por completo, pero sí que se vuelven más manejables. Por ejemplo, al aceptar una pérdida, no eliminas la tristeza, pero puedes aprender a convivir con ella y eventualmente transformarla en aprendizaje o gratitud por los momentos compartidos. Además, aceptar lo que no puedes cambiar abre las puertas a nuevas posibilidades. Cuando dejas de resistirte, liberas espacio emocional y mental para explorar nuevas opciones, relaciones o caminos. Es como si al limpiar esa ventana también abrieras una puerta que estaba bloqueada, permitiendo que entren nuevas oportunidades y experiencias. En ese espacio renovado, empiezas a notar las cosas buenas que antes pasaban desapercibidas, como una conversación significativa, un momento de tranquilidad o incluso el simple hecho de respirar con mayor ligereza. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra los ojos, si puedes en este momento, y toma una respiración profunda. Piensa en una experiencia difícil que sigues cargando. Visualízala como un cuadro en la pared. Obsérvalo sin juzgar. Nota los colores, las formas. Ahora imagina que tú no eres ese cuadro. Eres la persona que lo está viendo desde fuera. Repite para ti mismo. Esto es parte de mi historia, pero no me define. Ahora, manteniendo esa perspectiva, reflexiona. ¿Cómo podrías comenzar a soltar esta carga para crear espacio para nuevas experiencias? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto. Un gran paso para liberar la culpa es identificarla y nombrarla. A veces sentimos un malestar general, pero no sabemos de dónde viene. Pregúntate, ¿qué siento realmente? Puede ser tristeza,
vergüenza, arrepentimiento. Cuando lo identificas, le quitas un poco de poder. Este reconocimiento inicial es fundamental porque nos permite establecer una base desde la cual trabajar y generar un espacio donde podamos dar lugar a nuevas perspectivas y emociones. La autocompasión es clave. Piensa en cómo le hablarías a un amigo que está pasando por lo mismo. ¿Le dirías, eres un desastre? Probablemente no. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Aprende a decirte cosas como, estoy aprendiendo, cometí un error, pero eso no me define. La autocompasión no es indulgencia, es una forma de crear un espacio seguro dentro de nosotros mismos para procesar y crecer. Los rituales simbólicos son herramientas poderosas para darle un cierre a lo que nos pasa y nos pesa y nos detiene. Uno de los más efectivos es escribir una carta dirigida a ti mismo o a alguien más. En esta carta puedes expresar todo lo que no dijiste, lo que sientes o incluso lo que desearías haber cambiado. Es importante escribir sin filtros, dejando que las palabras fluyan libremente como un desahogo emocional. Cuando termines, realiza un acto simbólico para marcar el cierre. Quema la carta y observa cómo las cenizas y ese humo se elevan, simbolizando el soltar. Entiérrala para dejar el pasado atrás y permitir que algo nuevo crezca. O rómpela en pedazos, liberándote de la carga que representaba. Este tipo de ritual comunica a tu mente que estás listo para liberarte y avanzar. Más que un gesto, es una declaración emocional y psicológica de que eliges cerrar ese capítulo y abrir espacio para nuevas posibilidades. Escribe todo lo que necesitas decir, sin filtros. Esto simboliza soltar aquello que ya no necesitas cargar. Al realizar este acto simbólico, estás diciendo a tu mente que es hora de liberar y avanzar. Aquí es donde la práctica de mindfulness cobra relevancia, ya que nos permite fortalecer ese acto de soltar, conectándonos con el momento presente y alejándonos de las cadenas del pasado. Cuando te sientas atrapado en la culpa, usa tus sentidos para anclarte al presente. Puedes hacerlo notando 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes escuchar, 2 que puedas oler y una que puedas saborear. Esto te ayuda a regresar al aquí y a la ahora. Este ejercicio no solo alivia el peso de la culpa, sino que también te conecta con la realidad inmediata, recordándote que el presente es donde tienes el control. Cada uno de estos pasos no solo se complementa, sino que también construyen un camino hacia la reconciliación interna. Reconocer las emociones es el punto de partida para la claridad. La autocompasión proporciona el soporte emocional necesario para enfrentar esas emociones. Los rituales simbólicos actúan como un marcador tangible del cierre, mientras que el mindfulness te ancla al momento presente, asegurándote de que no te pierdes en el pasado. Este enfoque integrado te permite avanzar con más confianza hacia una versión más ligera y libre de ti mismo. Vivir en el presente es un regalo que a menudo subestimamos. Cuando te enfocas en lo que tienes hoy, en lugar de lo que pasó o lo que podría pasar, comienzas a notar una transformación interna. Este camino no se trata solo de olvidar el pasado o ignorar el futuro, sino de reconocer que el único momento en el que realmente puedes influir es el presente. Al hacerlo, recuperas tu poder personal y te permites experimentar cada instante con mayor profundidad. Por ejemplo, en este momento estás aquí, escuchando estas palabras, cuidando de ti mismo al reflexionar sobre tu historia.
Eso ya es un gran paso, porque significa que has elegido dedicar tiempo y energía a algo que te beneficia, dejando de lado distracciones o preocupaciones innecesarias. Estás practicando una forma de atención plena sin siquiera darte cuenta. Además, vivir en el presente te ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Estos estados emocionales suelen surgir cuando nuestra mente se desplaza hacia escenarios futuros que no podemos controlar o hacia recuerdos pasados que no podemos cambiar. Anclarte en el presente, aunque sea por unos momentos, es como darle un descanso a tu mente de ese ir y venir constante. El momento presente también tiene el poder de conectarte con cosas simples pero significativas, como es el sonido de una sonrisa, la calidez de una taza de café, el ritmo constante de tu respiración. Estas pequeñas cosas son anclas que te recuerdan que aunque la vida puede ser compleja, siempre hay algo positivo en lo que puedes enfocarte aquí y ahora. Cada vez que eliges permanecer en el presente, refuerzas tu capacidad para manejar los desafíos de manera más tranquila y consciente. Aceptar tu historia y soltar la culpa es un proceso, no algo que suceda de la noche a la mañana. Es un camino que puede ser desafiante, pero cada pequeño paso cuenta y te acerca a una versión más libre y plena de ti mismo. Recuerda que no estás solo en este viaje. Todos llevamos nuestras propias historias y aprendizajes. Lo importante es cómo elegimos avanzar, cómo transformamos esas experiencias en fuerza y sabiduría. Piensa en el perdón y la aceptación como regalos que te das a ti mismo. No son señales de debilidad, sino de amor propio. Cuando eliges aceptarte tal como eres, con todo lo que has vivido, le estás diciendo al mundo y a ti mismo: estoy listo para seguir adelante, para abrazar lo que venga sin el peso del pasado. Es en esa decisión donde encuentras la verdadera libertad. Gracias por acompañarme en este episodio. Si estas palabras resonaron contigo, compártelas con alguien que también esté buscando alivio, claridad o inspiración. Y recuerda siempre, el perdón y la aceptación no son destinos, sino prácticas que puedes cultivar todos los días. Hasta la próxima. Y cada paso que des sea un acto de cuidado hacia ti mismo.